Hola chicos, hoy tenemos una historia un poco más avanzada. Hoy vamos a practicar el pasado. Entonces, para ayudarte, puedes seguir esta historia con la transcripción interactiva en nuestra página web. ¿Vamos? Había una vez una familia que vivía en una casa pequeña, cerca de un bosque muy grande. El padre era un hombre bueno y trabajador, pero la madrastra era una mujer un poco difícil. Y estaban los dos niños, Hansel y Gretel. La familia no tenía mucho dinero. De hecho, eran muy pobres. La vida era dura. En la cocina nunca había mucha comida. No había chocolate, no había papas fritas y no había pizza. Solo comían sopa de agua y pan duro. Un día, la situación fue terrible. La nevera estaba completamente vacía. Esa noche, la madrastra habló con el padre. Esposo mío, no tenemos mucha comida, dijo ella. Si los niños comen, no hay para nosotros. Tenemos que llevar a los niños al bosque y dejarlos allí. Hansel estaba despierto y escuchó toda la conversación. Salió de la casa en silencio y buscó piedras blancas en el jardín. Las piedras brillaban con la luz de la luna. Hansel llenó sus bolsillos con las piedras y volvió a la cama. A la mañana siguiente, la madrastra despertó a los niños. Vamos, dijo ella. Vamos al bosque a buscar madera. La familia caminó hacia el bosque oscuro. Cada pocos pasos, Hansel tiraba una piedra blanca al suelo. Nadie lo vio. Cuando llegaron al medio del bosque, la madrastra dijo: esperen aquí, su padre y yo vamos a trabajar. Volveremos pronto. Pero, obviamente, no volvieron. Hansel y Gretel esperaron muchas horas. Gretel tenía miedo, pero Hansel sonrió. No te preocupes, Gretel, dijo él. Cuando salió la luna, las piedras blancas brillaron como luces mágicas en el suelo. Los niños siguieron el camino de piedras y paso a paso llegaron a su casa. ¡Ah, mis
queridos, qué bueno verlos bien, dijo la madrastra con una sonrisa falsa. Pasaron unas semanas y otra vez no había comida en casa. La madrastra cerró la puerta con llave para que Hansel no pudiera salir a buscar piedras. Hansel buscó una solución, pero solo tenía un trozo de pan seco en su bolsillo. Al día siguiente, caminaron hacia el bosque otra vez. Hansel caminó detrás y tiró migas de pan al suelo para marcar el camino. La madrastra y el padre dejaron a los niños solos de nuevo. Esperen aquí, dijeron. Hansel y Gretel esperaron a la luna, pero cuando la luna salió, horror, no había camino. Los pájaros del bosque, que tenían mucha hambre, se comieron todas las migas de pan. ¡Oh, no!, dijo Gretel. ¿Dónde está el camino? Los niños caminaron y caminaron, pero el bosque era enorme. Estaban perdidos. Caminaron durante 3 días. Tenían mucha hambre y estaban muy cansados. De repente, vieron un pájaro blanco muy bonito. El pájaro cantó y voló despacio. Los niños siguieron al pájaro hasta un lugar increíble. En un claro del bosque vieron una casa, pero no era una casa normal. Era una casa deliciosa. El techo estaba hecho de pastel de chocolate. Las paredes eran de galleta. Las ventanas eran de azúcar transparente. Hansel y Gretel corrieron hacia la casa. ¡Es un milagro!, gritó Hansel. Empezó a comer un trozo del techo. ¡Qué rico!, dijo Gretel, comiendo la ventana. De repente, la puerta se abrió. Una mujer anciana salió de la casa. Ella parecía muy simpática y amable. Tenía una sonrisa dulce. «Hola, niños», dijo la anciana con una voz suave. ¿Tienen hambre? Entren, entren. Tengo mucha más comida dentro. Hansel y Gretel entraron felices. La anciana sonrió y cerró la puerta lentamente detrás de ellos. «Bienvenidos», susurró ella con una voz extraña. Mientras los niños miraban el pastel fascinados. La anciana los miraba a ellos con ojos brillantes y muy
hambrientos. Si no puedes esperar a la próxima parte, tenemos muchos videos en nuestro canal. Nos vemos. Chao.